La que pregunta no se equivoca. Con esa voz tan bonita que tienes, a todos nos enamora. Ay, gracias. Te voy a dejar esto ahí por si necesitas Ok. alguna, no sé, decir algo de... Si estoy de me pongo a estudiar. Ok. Bye. A lo mejor después de presentar al presidente, ella puede decir sin personalizar. Ella puede decir delegado federal de los estados que... Vamos a invitar de manera respetuosa a las personas que se encuentran de pie, sean tan amables de ocupar su lugar. A todas las personas que se encuentran en la parte frontal o que se encuentran ingresando a el recinto, les invitamos, sean tan amables de ocupar su lugar. Damas y caballeros, le damos la más cordial bienvenida a las autoridades que presiden la ceremonia y los recibimos con un cálido aplauso.
De nueva cuenta, muy buenos días, damas y caballeros. Queremos agradecer su presencia esta mañana en la sesión plenaria del Foro Región 1 Educación Media Superior, donde participan los estados Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, en el marco de los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. Para dar inicio, si ustedes me lo permiten, habremos de presentarles a las autoridades que hoy nos acompañan. Agradecemos la presencia del director general del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, maestro Carlos Santos Ancira. Subdirector académico de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Chihuahua, Campus Juárez, maestro Jesús Eliseo Ríos Durán. Distingue sin duda la compañía de la rectora del Instituto Politécnico Nacional, doctora Yolosóchitl Bustamante Díez. Está con nosotros el secretario de Educación del Estado de Baja California Sur, profesor Héctor Jiménez Márquez. Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua, ingeniero Pablo Espinosa Flores. Y desde luego, damas y caballeros, encabeza la ceremonia el subsecretario de Educación Media Superior, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Escuchemos el mensaje de bienvenida que comparte con todos nosotros el secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua, ingeniero Pablo Espinosa Flores. Muy buenos días, me da mucho gusto saludar y sobre todo agradecer la presencia del subsecretario de Educación Media Superior en nuestro país, el doctor Rodolfo Tuirán. Sea bienvenido a Chihuahua nuevamente, señor subsecretario. Saludar también al secretario de Educación del Estado de Baja California Sur, al maestro Héctor Jiménez Márquez. Bienvenido, maestro. Y sin duda la distinguida presencia de la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, titular del Instituto Politécnico Nacional, y del maestro Jesús Eliseo Ríos Durán, de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad en Juárez. Bienvenido, maestro. Asimismo, celebro la nutrida asistencia de los representantes de los diversos subsistemas de educación media superior de la entidad y de otros estados del norte de la República. Le doy la bienvenida también a todos los que son responsables en las entidades federativas que este foro convoca, todos ellos representantes del gobierno federal en estas entidades, en el tema y en la agenda de la educación. Sean bienvenidos también quienes son titulares de las diferentes secciones sindicales que tiene el CENTE en estas entidades que nos convoca, y sin duda también darle la bienvenida a quienes tienen esta responsabilidad de dirigir a los maestros en el estado de Chihuahua, las secciones octava y 42. Darle la bienvenida también a los diputados locales que integran el área de educación, presiden el área de educación y de ciencia y tecnología. Bienvenidos a los diputados federales que también tienen responsabilidades en estas tareas, en estas áreas. Bienvenidos a este importante foro. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al estado de Chihuahua, un estado de gente noble, de gente trabajadora, de gente esforzada. Un estado con una industria pujante y con regiones que se convierten en polos de desarrollo con base a su actividad productiva. Una tierra cuyas condiciones geográficas no han sido una limitante, sino un incentivo para producir y hacerlo en grande, desde metales, carne, leche y todo lo que de ello se puede derivar hasta la alta tecnología.
Y esta grandeza del Estado, sin duda, es producto, en buena medida, a su política educativa. Una agenda que es vista como una política de Estado. En Chihuahua la educación no es propaganda, son acciones positivas de gobierno. Por eso es relevante para Chihuahua que aquí en su capital se inicie el primer Foro Regional de Educación Media Superior, que forma parte de la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo que la Secretaría de Educación Pública ha decidido desarrollar a lo largo y ancho del país. Y hablar de educación media superior es hablar del área de oportunidad más grande del sistema educativo. Si lo hacemos y si atendemos las cifras del INEGI, de acuerdo con sus proyecciones demográficas, la disminución natural de la tasa de natalidad, entre otros factores, hará que el segmento de edad más numeroso sea el que concentra la demanda de bachillerato y de preparatoria. Pero además la educación media superior es la etapa académica donde las y los jóvenes adquieren actitudes y valores que tienen un impacto importante en la comunidad y en la sociedad en la que pertenecen. Por ello, consolidar el nivel medio superior es un desafío que se convierte en una tarea prioritaria que va a permitir al país en lo general y a cada entidad en lo particular insertarse de manera mucho más favorable en la sociedad y en la economía del conocimiento. En términos simples y llanos, la competitividad de México y de sus regiones sin duda depende en buena medida del adecuado desarrollo de este importante sector educativo. La cobertura y la calidad de la educación media superior son condiciones sine qua non para que el país pueda dar respuesta a estos desafíos que presenta una economía cada vez más globalizada, y es por ello que cobra una vital importancia impulsar la reforma educativa en este proceso, reconociendo en ella la acción más importante para consolidar la rectoría de la educación por parte del Estado mexicano. Y esta reforma además ofrece la oportunidad para que los estudiantes construyan, desarrollen y consoliden proyectos personales y de carácter productivo durante su etapa formativa que les servirán para todo lo largo de su vida. En esta reforma no se dejan de lado criterios como la calidad y la equidad, al contrario, se fortalecen en esta suma de factores como lo es la pertinencia y la eficiencia de los planes que favorecen sin duda la movilidad estudiantil, la permanencia y la exitosa conclusión de los estudios y la flexibilidad que debe de contener cada una de las diferentes modalidades en que se oferta la educación media en nuestro país. Chihuahua es un buen referente, nuestro interés es que los jóvenes estén en las escuelas y que reciban educación óptima, accesible, eficiente y oportuna, una educación que responda a las demandas de nuestra comunidad, de su cultura y economía. Aquí en Chihuahua nos hemos propuesto que todos los jóvenes que demanden un espacio educativo tengan acceso a él. Tenemos el caso de los telebachilleratos generales, de los bachilleratos interculturales o de los telebachilleratos comunitarios. Para estas tres propuestas que buscan llegar a las localidades de más difícil acceso en la geografía estatal, terrenos donde no llegan los demás subsistemas, la sinergia entre los municipios y el gobierno del Estado propician para estas modalidades educativas una inversión superior a los 100 millones de pesos. O el caso del Colegio de Bachilleres, que durante esta administración estatal ha pasado de 17 a 27 centros educativos, 10 proyectos que requirieron solo para su inicio de operaciones una inversión cercana a los 90 millones de pesos, 27 centros educativos que en total representan una inversión muy importante por parte del Estado de 650 millones de pesos y darle cobertura, pasar en 3 años de atender una matrícula de 30,000 estudiantes a tener en estos 3 años una matrícula superior a los 51,000 estudiantes. Con mucha satisfacción podemos afirmar que en Chihuahua cursar la educación media en un bachilleres ya no es privilegio solo de los jóvenes de las grandes ciudades. Hoy todos los jóvenes de las diversas regiones del Estado tienen la misma oportunidad. Pero también podemos hablar de los 9 centros educativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, cuya premisa ha sido siempre garantizar el derecho a la educación a todos los jóvenes sin importar su lugar de residencia. En este sentido, puedo asegurar que los chihuahuenses estamos preparados para cumplir con el mandato constitucional
de la obligación de impartir este nivel educativo en todo el país por parte del Estado. Si antes la educación básica demandaba el mayor de los esfuerzos, hoy la educación media superior es la que representa los retos más portentosos. Para el gobierno del Estado de Chihuahua resulta realmente importante la celebración del Foro Regional de Educación Media Superior, un esfuerzo con la importancia que reviste la Consulta Nacional para la Revisión de este modelo educativo que pone en marcha la SEP. Esta es una amable invitación para que con la ayuda de la información, el conocimiento, la convergencia de los esfuerzos, la comunicación y el compromiso para la acción, todos los aquí reunidos participemos de una manera activa en este espacio plural que se ha diseñado para la reflexión y el análisis del modelo educativo actual que hay en nuestro país. El análisis y la discusión académica de alto nivel en torno al futuro de la educación media superior son siempre bienvenidos, y más aún frente al actual dinamismo de nuestro país. Su contribución sin duda será para alcanzar esos importantes objetivos nacionales. Una educación de calidad para todos está asegurada con la presencia de cada uno de ustedes. Enhorabuena, muchas gracias y bienvenidos. A fin de llevar a cabo la presentación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, a continuación hace uso de la palabra el director general del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, maestro Carlos Santos Ancira. Muchas gracias, muy buenos días. Desde luego es para mí un honor compartir el presidium con tan distinguidas personalidades, en particular con nuestro anfitrión, el ingeniero Pablo Espinosa Flores, secretario de Educación del Estado de Chihuahua, reconociendo además el enorme esfuerzo que él y su equipo de trabajo han realizado para la exitosa realización de este foro. Saludo a los directores de planteles, a las maestras y maestros, investigadores, a todos quienes están hoy aquí presentes compartiendo el compromiso de hacer de la educación media superior un pilar del bienestar y desarrollo de nuestros jóvenes, sus comunidades y el país. No tengo duda de que la experiencia y el compromiso de todos ustedes contribuirán a que este foro arroje resultados muy importantes. Inicio refiriéndome a la calidad como un atributo fundamental de la educación que ha quedado expresada tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el programa sectorial. El primero, como eje articulador de todas las políticas del Gobierno federal y fuente directa de participación social, y el segundo como documento rector de la planeación estratégica en el ámbito educativo. El programa sectorial define como una de sus líneas de acción la de establecer mecanismos de consulta para revisar el modelo educativo en su conjunto para garantizar una educación de calidad. De ahí que, como lo plantea la convocatoria, en las sesiones plenarias de estos foros regionales se presentarán los objetivos y estrategias plasmadas en nuestro documento rector. Se trata de alinear y potenciar tres poderosos instrumentos: la reforma educativa, el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, con las ideas y voces de todos los interesados en la transformación profunda de la educación. De este modo, los poderes públicos, los expertos y la sociedad misma habremos coincidido en hacer de la calidad el propósito principal de la política educativa en México. Antes de escuchar a los distinguidos especialistas que nos acompañan esta mañana, me es muy grato presentar en nombre de la Secretaría de Educación Pública algunos de los elementos fundamentales que plantea nuestro Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Para hacer de México una sociedad más próspera y más justa, es necesario ampliar y mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes. Para avanzar en esa dirección, el programa sectorial establece objetivos, metas y estrategias que concretan la exigencia constitucional de la reforma educativa. Como primer objetivo, el programa señala la necesidad de asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de población. Porque el aprendizaje se genera en espacios y momentos precisos, la relación
con la escuela y la relación maestro-alumno son fundamentales. Es por ello que el sistema educativo nacional debe estar al servicio de la escuela, generando las condiciones y apoyos necesarios para que cumpla con su función. Como parte de este esfuerzo, es fundamental la revaloración de los maestros como los principales agentes del cambio educativo y garantes del aprendizaje. Se fortalecerá la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y el alumno. Porque la aspiración a una educación de calidad no es privativa del nivel básico, el segundo objetivo del programa sectorial es fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación media superior y la formación para el trabajo. Dado que este nivel educativo juega un papel muy importante en la vida de los jóvenes, al prepararlos para transitar al mundo laboral o para iniciar la educación superior, es esencial mejorar mejores condiciones para su ingreso, permanencia y egreso de nuestras instituciones. Esto supone mejorar las prácticas académicas, fortalecer la gestión escolar, reducir las brechas de desempeño y el aislamiento entre planteles y subsistemas. El programa sectorial plantea una estrategia articuladora que consta de 3 objetivos explícitos: consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, el SNB, universalizar el marco curricular común y fortalecer la profesionalización docente y directiva. También plantea como estrategia aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento de la educación media superior y superior. La incorporación de recursos tecnológicos permitirá romper barreras para abrir una oferta educativa de calidad mediante la educación abierta y a distancia. Adicionalmente, el programa sectorial contempla el establecimiento de estándares mínimos para la infraestructura, el equipamiento y la conectividad, así como la actualización de inventarios y la asignación de recursos bajo criterios de eficiencia y transparencia. El esfuerzo por garantizar la calidad de la educación estaría incompleto si no se toma en cuenta la inclusión. Nuestra meta es que todos los niños y jóvenes en edad de estudiar puedan hacerlo. Así, el programa sectorial tiene como tercer objetivo asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población. Un México equitativo es un México completo, un México donde cabemos todos. Para lograrlo, se pone especial énfasis en la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, como las poblaciones indígenas, las personas con discapacidad, los hijos de migrantes y los jóvenes que habitan en zonas de alta incidencia delictiva, entre otros. Todos deben beneficiarse del progreso que se promueve. Por ello, el programa sectorial impulsa la educación intercultural, la actualización del marco regulatorio, nuevas prácticas escolares, apoyos especiales y la promoción de una convivencia estudiantil que valore la riqueza de la diversidad. Reducir la incidencia de la exclusión es una tarea prioritaria. El programa sectorial impulsa nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar. Entre ellas, la capacitación de docentes y directivos, la generación de ambientes de convivencia sana y libres de discriminación, el fortalecimiento de los programas de inducción a los centros educativos, tutorías académicas, acompañamiento y prevención de conductas de riesgo, así como el otorgamiento de becas y estímulos. Para lograrlo se requiere hacer más con los recursos que tenemos, aplicar estos recursos con responsabilidad. El programa sectorial propone una estrategia para fortalecer la planeación y mejorar la organización del sistema educativo nacional para aumentar con eficiencia la cobertura en diferentes contextos. Nuestro documento rector establece de manera precisa indicadores sobre la forma en que deberemos avanzar para hacer de la educación media superior el motor del desarrollo y bienestar de nuestros jóvenes. A modo de ejemplo, les comparto alguno de ellos. El porcentaje de la matrícula inscrita en los planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato respecto a la matrícula total deberá pasar a lo largo del tiempo de esta administración del 4% al 50% en el ciclo 18-19. En cuanto a la formación para el trabajo, se espera que para 2018 se multiplique por 10 el número de certificados de competencia laboral que son emitidos en la actualidad. En materia de equidad e inclusión, el programa sectorial se fija como meta elevar la tasa bruta de escolarización
de la educación media superior del 66% registrado en el ciclo 12-13 al 80% en el 18-19. Amigas y amigos, poner la educación media superior a la altura de los retos que enfrenta México es tarea de todos. El programa sectorial de educación es un valioso instrumento para que todos podamos sumar nuestros esfuerzos a esta tarea. Los invito a que juntos pongamos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a nuestros jóvenes a transformar el futuro de México. Muchas gracias por su atención. Previo a la formal inauguración, hace uso de la palabra el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Muy buenos días a todas y todos. Quiero saludar en primer término al ingeniero Pablo Espinosa Flores, secretario de Cultura, Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, al profesor Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación del Estado de Baja California Sur, por supuesto a la doctora Yolosóchitl Bustamante, a quien agradezco mucho su presencia el día de hoy. Todos ustedes saben que ella es directora general de una prestigiada institución, el Instituto Politécnico Nacional. Me da mucho gusto también saludar al maestro Jesús Eliseo Ríos, subdirector académico de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Chihuahua, Campus Juárez, y al maestro Carlos Santos Ancira, director general de Bachillerato. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Agradezco la presencia y la participación de funcionarios federales, funcionarios estatales y locales, a directores y rectores de instituciones de educación superior, en particular al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero a todos y cada uno de ustedes, directores de instituciones de educación superior y de instituciones de educación media superior, por supuesto a delegados de la CEPA, funcionarios de la CEPA, funcionarios del Estado y a todos los maestros y las maestras aquí presentes, a quienes les doy la bienvenida y me congratulo por su presencia. Sean ustedes bienvenidos a este primer foro para la revisión del modelo educativo en la educación media superior. Me complace saludar a todas y todos los presentes, quienes han acudido a este foro de manera entusiasta y voluntaria. Y destaco de manera entusiasta y voluntaria a este espacio para participar en una consulta nacional sin precedentes. A partir de hoy y hasta mediados del mes de junio, autoridades educativas, académicos, investigadores, especialistas, integrantes de organizaciones sociales, padres de familia, docentes y estudiantes de todas las latitudes del país seguramente se sumarán a esta convocatoria, como lo han hecho ustedes el día de hoy, motivados por la posibilidad de ofrecer una mejor calidad educativa para nuestros jóvenes, una educación que esencialmente amplíe sus horizontes, los conecte con el mundo y les facilite su transición a una vida adulta, más activa, más productiva. Todos debemos hacer votos para que en este y en los 5 foros siguientes construyamos juntos un espacio fructífero de escucha y sobre todo de diálogo que contribuya con las mejores ideas y propuestas a determinar el modelo educativo más apropiado para nuestro país en el nivel medio superior, considerando, por supuesto, las particularidades institucionales y los contextos regionales y locales. La profundidad y resultados de esta consulta dependerán
del compromiso genuino de todos los participantes con la educación y con el futuro de México. Estoy seguro que la educación está en el centro de nuestras mejores aspiraciones. Todas y todos compartimos la idea expresada en nuestra Carta Magna de que la educación deberá tender a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. La educación ofrece a las personas, todas y todos ustedes lo saben, la posibilidad de aprender a pensar, a tomar conciencia de sí mismos y de su entorno, a desarrollar su autoestima y un sentido de logro y finalidad, a descubrir certezas, a adoptar decisiones con libertad y responsabilidad, a aprender a convivir y aprender a influir sobre el propio entorno. Por todo esto, el filósofo Kant sostenía hace más de 2 siglos y medio que las personas no son más que lo que la educación hace de ellas. Guiados por este tipo de ideas y aspiraciones, México emprendió en el último siglo enormes esfuerzos para llevar los beneficios de la educación a toda la geografía nacional. No obstante, y quizá por eso estamos aquí, debemos reconocer que los empeños educativos no han sido suficientes. La calidad de la educación no guarda hoy correspondencia con las aspiraciones, las expectativas, anhelos y necesidades de los mexicanos. Las insuficiencias de la educación en nuestro país tampoco propician, en un mundo globalizado, una inserción ventajosa en la emergente sociedad del conocimiento. Todos sabemos que el aprendizaje de adolescentes y jóvenes mexicanos en la escuela es insuficiente, desigual e inadecuado. Insuficiente porque mientras en México solo 4% de los adolescentes de 15 años se coloca en la prueba PISA en los niveles más altos de logro en matemáticas, en países como Singapur la proporción es 14 veces mayor. El aprendizaje en México también es desigual porque tomando como referencia la prueba PISA de nueva cuenta en matemáticas, encontramos que Guerrero únicamente registró 1% de los jóvenes en los niveles más altos de logro, mientras que en Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro ascendió a cerca del 8%. Finalmente, el logro educativo y el aprendizaje es inadecuado y a menudo irrelevante y poco significativo porque los jóvenes no desarrollan las competencias, las habilidades y las destrezas que se requieren en el mundo cambiante de hoy. Para avanzar en el logro de una educación de calidad, con equidad e inclusión, es preciso transformar el modelo educativo. En esta importante tarea se trata de identificar aquello que se requiere transformar porque ha quedado obsoleto e igualmente definir lo que debemos reforzar para lograr que los estudiantes cumplan con su trayecto educativo y sigan adelante de manera exitosa con su proyecto de vida. Todos estamos de acuerdo en que es preciso superar un modelo educativo vertical, poco flexible, con viejos hábitos e insuficiencias que afectan el funcionamiento del sistema educativo y del propio logro escolar. Necesitamos ofrecer a jóvenes y adolescentes una educación acorde con un mundo en constante cambio, en la que se privilegie la aptitud de investigar, de aprender por cuenta propia y el interés y compromiso de aprender a lo largo de la vida. Una educación que enseña a las personas a adaptarse, a cambiar y a entender, como dijera Carl Rogers, que ningún conocimiento es cierto y que solo la capacidad de aprender a aprender puede conducir a una seguridad fundada.
Para proceder a revisar el modelo educativo del nivel medio superior, hemos configurado una agenda agrupada en 5 ejes fundamentales: los fines de este nivel educativo, el marco curricular común, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo profesional y la formación de docentes y directivos y la gestión escolar. Como puede apreciarse, no se trata de temáticas aisladas. La calidad de la educación media superior pasa necesariamente por una definición clara, entre otros factores, de sus propósitos y objetivos, por la delimitación de las competencias y capacidades que esperamos desarrollar en los estudiantes, por la manera en que son transmitidas en las aulas, por los esquemas con que apoyamos y fortalecemos la labor de docentes y directivos, y finalmente por los mecanismos mediante los cuales las comunidades educativas intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como podrán advertir al leer el documento base de los foros de educación media superior, tenemos preguntas, muchas preguntas para emprender esta tarea. Aquí mencionaré únicamente un decálogo de ellas. ¿Qué características debe tener el perfil de egreso en la educación media superior? ¿Cuáles son los aprendizajes imprescindibles en la formación de los jóvenes en el primer cuarto del siglo XXI? ¿Cuál debe ser la estructura curricular de planes y programas? ¿Qué contenidos deben compartir los diferentes tipos de bachillerato? ¿Qué características deben tener los materiales educativos? ¿De qué manera utilizar el Internet y las tecnologías de la información y la comunicación como medio para el aprendizaje? ¿Qué apoyos y oferta formativa requieren los docentes? ¿Cómo organizar a los maestros para que reflexionen sobre sus prácticas? ¿Cómo proporcionar el trabajo colaborativo? ¿Cómo propiciar el trabajo colaborativo en equipo entre los docentes? ¿Qué tenemos que hacer para que las escuelas se consoliden como verdaderas comunidades de aprendizaje? Celebro, pues, que exista un nutrido interés en avanzar en la tarea que nos estamos proponiendo. Tan solo para este encuentro tenemos un registro de 1,000 personas, poco más de 1,000 personas y alrededor de 350 propuestas en todas sus modalidades, que provienen no solo de las entidades que forman esta región, sino también del Distrito Federal, del Estado de México, de Querétaro y de San Luis Potosí. Estoy seguro que en la tarea que estaremos involucrados en los próximos meses no hay soluciones únicas ni verdades infalibles. Tenemos, sin embargo, a nuestro alcance una oportunidad única para reflexionar acerca de las vías para innovar y para aprovechar la inteligencia colectiva de quienes están interesados en mejorar la educación en México. Tenemos que pensar y repensar casi obsesivamente en la definición de los fines de la educación media superior. Sin ellos, en lugar de abrir ventanas, nos reflejaremos de modo ritualista en espejos anticuados y nuestras palabras y nuestros actos no llegarán a donde necesitamos. Los jóvenes que ingresan a la educación media superior, lo saben todos ustedes, atraviesan por una etapa fundamental de sus vidas. A este tipo de educativo se le denominaba en el pasado preparatoria, por razones que todos ustedes saben. Hoy reconocemos que no solo corresponde a 3 años de educación intermedios para lo que sigue, cualquiera que sea lo que siga, sino que tiene un valor en sí misma. Son los años en que se deja la adolescencia y se transita a la juventud. En la escuela, muchos aprenden el sentido profundo de la amistad y la fraternidad, descubren el sentido formativo de la propia disciplina
y las dimensiones ilimitadas del saber y de la creación. El espacio, en fin, donde tenemos las primeras iluminaciones que nos permiten vislumbrar el lugar que habremos de ocupar en la vida. Confío en que de nuestras deliberaciones resulte un conjunto articulado de acciones que permitan por muchos años que nuestros planteles de educación media superior sean sustantivos en la formación de los jóvenes, pero también relevantes en sus vidas. Como se puede advertir, la tarea que hoy nos convoca es formidable. Solo tendremos éxito en esta aventura si descansa en la participación talentosa y comprometida de todos aquellos que tengan algo que decir, desde la experiencia, el saber y la ética, respecto del modelo de educación que necesitamos. Como solía decir Alfonso Reyes, entre todos lo sabemos todo. De ahí que gracias a este foro y los que ocurrirán de aquí en adelante, las aportaciones que ustedes formulen, estoy seguro que permitirán a México construir un sistema de educación media superior más efectivo, de mayor calidad, más justo e incluyente. Los invito pues a que aprovechemos esta oportunidad única, histórica, para revisar el modelo de educación del nivel medio superior. Les agradezco mucho su atención. Con estas ideas, y si ustedes me lo permiten, y deseando lo mejor para la realización de este foro, siendo las 10:40 horas, quiero declarar formalmente inaugurados los trabajos del mismo, haciendo votos porque el debate, la creatividad y la innovación contribuya a generar un modelo educativo a la altura de las necesidades, las aspiraciones y los anhelos de todos los mexicanos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Los invitamos a ocupar su lugar como una de las primeras actividades a desarrollar en este Foro Región 1 es justamente la intervención de los especialistas invitados. Previo a ceder el uso de la palabra, quisiera compartir al menos un fragmento de la trayectoria de nuestra primera ponente. La doctora Yolosóchitl Bustamante Díez es egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional con la carrera de ingeniero bioquímico. Obtuvo el doctorado en Ciencias con especialidad en Bioquímica en la sección de graduados de la Escuela Normal de Ciencias Biológicas. Además, cuenta con una maestría en Terapia Racional Emotiva por parte del Instituto de Terapia Racional Emotiva de México y un diplomado en Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta con una amplia experiencia docente. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas, dirigido 25 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y ha presentado más de 150 trabajos en congresos internacionales. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos académico-administrativos dentro y fuera del Instituto Politécnico Nacional. En la iniciativa privada destaca el desempeño de la doctora Bustamante en diversos puestos directivos en reconocidas empresas de la industria químico-farmacéutica. Ocupó el cargo de subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública durante febrero 2005 a diciembre 2006. El 11 de diciembre del año 2009 toma protesta como directora general del Instituto Politécnico Nacional. Nos habla la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez. Muy buenos días a todos ustedes.
Ingeniero Pablo Espinosa Flores, secretario de Cultura, Educación, Cultura y Deporte, generoso anfitrión de esta reunión, es un placer saludarle. Estimado doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior, cabeza de este evento, muchas gracias por la invitación. Honorables miembros del Presidium, miembros de la comunidad de la educación media superior e invitados. Comparto con ustedes el agradecimiento al licenciado Emilio Chuaifet Chemor, secretario de Educación Pública, por la invitación a esta intervención inaugural del Foro de Consulta para la Revisión del Modelo Educativo, que reúne a quienes estamos concernidos por el compromiso de acrecentar el aporte de este tipo educativo al desarrollo de las capacidades sociales nacionales para contribuir a mejorar la calidad y las capacidades sociales nacionales y contribuir así al desarrollo de nuestro país en una economía global. Desde su creación, el Instituto Politécnico Nacional tiene el honroso compromiso de hacer de la educación un pilar en la Estrategia Nacional de Desarrollo que ahora renueva y amplía sus horizontes con las reformas estructurales que están en curso. La tarea que nos ocupa en este foro, en primer término, dicta la necesidad de valorar los grandes esfuerzos de la nación para construir, ampliar y mejorar la educación media superior. Esfuerzos seculares que se han llevado a cabo en cada una de las diversas instituciones que integran este tipo educativo. Para tratar este tema tan vasto nos referiremos a 9 dimensiones que consideraremos las principales del modelo de manera sucinta, a partir de nuestra experiencia en el diseño, la implementación y mejora de sus resultados. Primero consideremos algunos antecedentes. Con la responsabilidad de conducir la Subsecretaría de Educación Media Superior a partir de su creación en enero de 2005, tuve la oportunidad de inaugurar la primera etapa del proceso para fortalecer la coordinación y avanzar en la integración de instituciones diversas en un sistema. Al respecto, cabe mencionar la adopción de una estructura curricular compartida y las primeras carreras comunes en el bachillerato tecnológico de las instituciones federales y descentralizadas, la integración del programa de tutorías, así como las acciones para aplicar directrices compartidas por los bachilleratos generales, los tecnológicos, el Colegio Nacional de Educación Profesional, el CONALEP, y el Colegio de Bachilleres, entre las cuales se cuenta la primera reunión nacional de directores celebrada en agosto del 2005. Consideramos que en la siguiente etapa de la subsecretaría se registran y procura recuperar los avances y resultados fraguados por diferentes instituciones en las 2 décadas previas, tarea que se manifiesta en los rasgos sustantivos del modelo educativo, que caracterizan a la reforma integral de la educación media superior, con la que se ampliaron los elementos comunes para lograr fines compartidos. Por ejemplo, mediante la adopción tanto de las competencias como referente que expresa los propósitos y perfiles de egreso de la educación media superior, como de las estrategias centradas en el aprendizaje y la generación de nuevas estructuras curriculares, entre otros aspectos. En esta dinámica de construcción social, el Instituto Politécnico Nacional continuará aportando sus experiencias, búsquedas y resultados. Segunda, incursionemos ahora en la propuesta pedagógica del modelo educativo en la RIEMS. Una dimensión principal de la propuesta pedagógica radica en el establecimiento de los referentes que expresan los propósitos y el perfil de egreso. Consideramos que en el presente ese referente son las competencias, por cuanto expresan las capacidades de los egresados que podrán materializar en las prácticas sociales que realicen. En otras palabras, las competencias expresan la objetivación de los saberes constituidos en el proceso educativo. Cabe advertir una vez más que en el mundo de la educación el término competencia sigue siendo polisémico, coexistiendo una variedad de acepciones que ante el riesgo de las confusiones y acciones que pueden propiciar, hace necesario explicitar la posición
que sobre su significado se adopta. En este sentido, recordemos que el término competencias en la educación media superior ha tenido una evolución sustantiva desde hace 20 años, pasando de las acepciones limitadas a referir capacidades productivas de escasa complejidad a las capacidades que corresponden a la aplicación de saberes complejos en tareas complejas. Por ejemplo, en el mundo del trabajo, las competencias profesionales, pero también en la vida social en general, ya que a nuestro juicio, esta evolución se manifiesta en el marco curricular común de la educación media superior, cuyas competencias genéricas expresan el propósito de contribuir a desarrollar las capacidades sociales complejas como las que hemos señalado en los fines que proponemos considerar. Asimismo, cabe recordar que las competencias genéricas fueron el resultado de un proceso participativo efectuado a través de reuniones regionales con especialistas de las diversas instituciones de educación media superior y culminaron en una reunión nacional en la que por consenso se establecieron las competencias genéricas que aprobó el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, capítulo Educación Media Superior. Un proceso similar dio lugar a las competencias disciplinares básicas, asociadas a los campos de la comunicación, de las ciencias experimentales, las matemáticas, las ciencias sociales y las humanidades, campos que permiten agrupar al cúmulo de asignaturas que se encuentran en la diversidad de estructuras curriculares de la educación media superior. En este foro es importante subrayar esa experiencia que liga la forma de construcción y el resultado, ahora que se alienta una amplia participación a través de los foros que hoy iniciamos. El marco curricular común prevé la articulación de las competencias profesionales que se desarrollan en los bachilleratos bivalentes, como son el tecnológico, la educación profesional técnica, algunos bachilleratos estatales y recientemente los bachilleratos de varias universidades. En ese conjunto se encuentran también instituciones privadas. Todo lo anterior no descarta la posibilidad de afinar ahora las competencias que definen el marco curricular común, para mejorarlas, de tal manera que expresen con mayor precisión sus alcances. La complejidad y alcances de las competencias que conforman el marco curricular común dicta la necesidad de adoptar estrategias didácticas centradas en el aprendizaje de los alumnos. Con ello afrontamos el reto de transitar de estrategias centradas en la enseñanza que se han aplicado desde los años 70, basadas en suponer que los sujetos aprenden de maneras y en periodos similares, suposición que se manifiesta en el alto grado de prescripción con el que se determinan las actividades docentes, y para avanzar hacia estrategias que contribuyan a lograr aprendizajes significativos en la diversidad de contextos socioculturales y la heterogeneidad de condiciones de las escuelas en las que se despliega la práctica educativa de la educación media superior. La articulación entre el marco curricular común y la adopción de estrategias centradas en el aprendizaje remiten a considerar que lo que se aprende depende de la manera en que se aprende, es decir, de las experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, la química que se aprende a partir de la memorización de fórmulas y símbolos es distinta a la que se aprende a partir de la comprensión de las estructuras moleculares y los mecanismos de reacción. Este enfoque permite situar en un lugar central a las experiencias de aprendizaje y no a los contenidos, como ha ocurrido tradicionalmente. Ese desplazamiento enfrenta las dificultades de avanzar desde tradiciones arraigadas a nuevas formas de discernimiento generadoras de prácticas educativas innovadoras. Es en el desarrollo de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje donde advertimos un amplio camino por recorrer, ya que estas son la evidencia en la práctica educativa en el aula
del cambio que se procura en la relación social educativa para generar aprendizajes significativos para los alumnos con los que se desarrollan las competencias del marco curricular común. Esta es una tarea en la que el IPN puede aportar su experiencia, especialmente en los programas de formación docente. Asimismo, para desarrollar las competencias del marco curricular común mediante estrategias centradas en el aprendizaje, se ha avanzado en el establecimiento de estructuras curriculares en las que se ha procurado reducir la excesiva fragmentación y dispersión disciplinaria mediante enfoques categoriales de los campos de las ciencias experimentales, las matemáticas, comunicación, ciencias sociales y humanidades. Enfoques que contribuyan a la comprensión de estructuras y procesos, ya sean del ámbito científico, tecnológico, económico, productivo, político-cultural o histórico. Con ello, procuramos que nuestros alumnos logren mayores capacidades de discernimiento que propicien una mayor participación social y mejores decisiones personales. Al explorar las estructuras curriculares de las instituciones, encontramos en algunas un número considerable de asignaturas diversas y dispersas a las que corresponden programas saturados de información, entre los que se observa inclusive la redundancia de contenidos. De esta manera, en esta dimensión, tenemos oportunidades para mejorar el modelo educativo de la educación media superior. Concluyamos sobre lo que interesa destacar: el marco curricular común, las estructuras curriculares de los programas educativos y las estrategias didácticas centradas en el aprendizaje, que conforman una tríada que caracteriza a la propuesta pedagógica, cuyos elementos no es conveniente disociar y, por tanto, destacamos la necesidad de lograr una articulación cada vez más coherente para avanzar en la constitución de capacidades más complejas. Cabe preguntar, ¿en qué medida esa terna se ha desarrollado de manera coherente en las diferentes opciones de la educación media superior? En el IPN impulsamos la mejora continua de la articulación de las tres dimensiones referidas. Consideramos que esto es relevante cuando se trata de mejorar los resultados de los aprendizajes, es decir, de las competencias, en la diversidad de los contextos socioculturales que caracterizan a nuestro país y en la heterogeneidad de condiciones materiales, de organización y funcionamiento de las escuelas. Esa diversidad ingresa a las unidades académicas del IPN en cada uno de los alumnos, profesores y directivos que integran en el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y próximamente Zacatecas. Tercera línea, pasemos a otro elemento sustantivo, la formación y el desarrollo profesional docente. Por supuesto, el modelo educativo debe considerar el desarrollo de nuevas capacidades de los maestros y los directivos. Prueba de ello son las competencias docentes y de los directores de plantel que se han establecido y, a su vez, orientan el diseño e implementación de sus programas de formación. En el Politécnico hemos contribuido significativamente al desarrollo de esas capacidades a través del Profordems, atendiendo a más de 5,000 maestros de todas las instituciones, del Profordir y la certificación que establece el proceso de Certidems. Al respecto, procuramos que las estrategias de formación sean espacios enriquecidos con experiencias de aprendizaje de los propios maestros sobre el discernimiento de la práctica docente, de la diversidad sociocultural de sus alumnos y valorar la multiplicidad de contextos en los cuales ellos se desenvuelven. Pero sobre todo, procuramos favorecer la comprensión de las expectativas, estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos, así como las consecuencias sobre las estrategias didácticas que esto conlleva. A partir de la evaluación de los avances y las nuevas necesidades que los programas de formación docente generan, avanzaremos hacia la diversificación de la oferta de formación, al advertir la necesidad
de dar un nuevo impulso al diseño de estrategias didácticas eficaces, tanto en el ámbito de los campos disciplinarios como de la formación profesional, sin perder de vista el potencial de las aplicaciones de las tecnologías de la información. De la misma manera, compartimos con ustedes que los programas de formación tienen un alcance muy limitado sobre la transformación de la práctica educativa en el aula y la escuela, si en las instituciones y escuelas no se impulsa una vida colegiada más intensa y se promueven proyectos para la generación y el fortalecimiento de redes académicas orientadas al desarrollo de innovaciones. Esta conclusión se aplica también para el caso de las redes de gestión con los directores. Bajo estas consideraciones afirmamos el fortalecimiento de las escuelas como organizaciones que aprenden, generan innovaciones, se evalúan y mejoran. En el IPN, cada semana celebramos sesiones de trabajo con los directores de las escuelas, tanto presenciales como a distancia, para dar seguimiento a los avances, procurar intervenciones preventivas y resolver contingencias. Prestar atención a los directores es una condición necesaria para comprender las diferentes dinámicas y contextos socioculturales de las escuelas, para ajustar estrategias y acciones, para generar experiencias colectivas que fortalecen la capacidad de gestión de la educación media superior. La reforma de la educación media superior podrá avanzar en la medida que establezcamos de manera conjunta y sistemática con los maestros, los directores, padres de familia, alumnas, alumnos y también con las autoridades municipales o delegacionales, las acciones que nos permitan mejorar el funcionamiento de la escuela y transformar el entorno de las comunidades educativas. Cuarta, la gestión educativa en la educación media superior. Los elementos referidos trazan los retos de la gestión educativa para consolidar la escuela que queremos. La gestión educativa refiere al conjunto de prácticas que nos permiten transitar de las políticas a las formas de operación, a la práctica educativa en las aulas, los talleres, laboratorios y campos deportivos. En esa tarea se ponen a prueba nuestras capacidades para articular de manera eficaz las acciones sucesivas que encausan la transformación de la práctica educativa en las escuelas. Esta afirmación nos obliga a un esfuerzo para localizar con mayor precisión dónde se ubican las insuficiencias, deficiencias, fallas y errores. Con ello, destacamos que la gestión educativa exige la aplicación, la objetivación de saberes especializados para distinguir y priorizar las intervenciones necesarias, ya sea para mejorar el diseño del modelo o, sobre todo, las formas de implementación. Estas distinciones son fundamentales por cuanto es frecuente encontrar precisamente en la implementación, en el cómo hacer, las mayores dificultades para mejorar las prácticas educativas. En otras palabras, los interrogantes sobre las maneras eficaces de impulsar los cambios, nada más difícil de resolver que problemas mal planteados. En nuestra experiencia no hay muchos secretos. Tenemos que trabajar con los autores de la práctica educativa, los maestros y directores de las escuelas, así como con los alumnos. Las ideas de quienes carecen de experiencia en la práctica educativa pueden parecer geniales, pero con frecuencia se desvanecen con la rapidez de los relámpagos nocturnos. Quinta, importancia de la formación profesional técnica en la educación media superior. La formación profesional que se brinda en la educación media superior a través de las opciones bivalentes, por cuanto permiten continuar la educación superior o acceder a los mercados de trabajo portando una cualificación profesional, merece una mejor valoración social, sobre todo ante las dinámicas de crecimiento de sectores como el aeroespacial y automotriz, el minero metalúrgico, el turístico
y la importancia de las funciones de mantenimiento de equipos y sistemas en general, ya que amplía las probabilidades de acceder al empleo formal para los jóvenes que deciden incorporarse al trabajo. No obstante, el rezago en la generación de empleos y el peso del sector informal en los mercados de trabajo que afecta al país en su conjunto. Las decisiones sobre el desarrollo de las opciones de educación media superior resultan fundamentales, sobre todo a partir del decreto que establece la obligatoriedad del Estado de brindarla a todos los mexicanos. ¿Cuáles son las opciones más adecuadas para atender la demanda y las necesidades de personal técnico calificado en cada ámbito regional determinado? ¿El costo de los programas es un factor determinante en esa decisión? ¿Cómo ha evolucionado la composición de los bachilleratos en las naciones con mayor desarrollo en Europa, América o Asia? ¿Cuál es la experiencia en México? ¿Cuál es la composición más adecuada entre opciones de bachillerato? Son interrogantes que requieren respuestas con una argumentación rigurosa, considerando las múltiples variables que es necesario tener en cuenta. Por ello, estimamos necesario continuar y ampliar los esfuerzos para elevar la cobertura, calidad y pertinencia de la formación profesional en las opciones bivalentes de la educación media superior. Sexta, la importancia del seguimiento y la evaluación de los cambios. La evaluación tiene un carácter principal de una reforma con la complejidad y los alcances de la RIEMS, ya sea en relación con evaluación de las competencias de los alumnos al concluir el bachillerato, las condiciones materiales y los entornos sociales de las escuelas, el desempeño de los maestros, de los directivos de las escuelas y también de los funcionarios responsables en los distintos estamentos de la compleja organización que caracteriza a las instituciones de educación media superior. Entre los aspectos que inciden en la mejora del aprendizaje de los alumnos, es indudable que el perfil de ingreso de los docentes a la educación media superior es un elemento de alto impacto, al que damos especial atención en la evaluación para el ingreso. Por ejemplo, en las nuevas unidades de educación media superior del IPN, en los estados de Hidalgo y Guanajuato, la proporción de docentes con maestría y doctorado representan el mayor porcentaje del personal docente incorporado a estas, alrededor del 70%. Por ello, hemos renovado los instrumentos de evaluación y actualizamos las normas correspondientes. En este sentido, el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior es una institución creada para aportar evidencias y generar evaluaciones que den cuenta del grado de avance de la reforma, a partir de las evidencias sobre los cambios en cada escuela. Estuvimos advertidos de que se trata de una reforma de gran calado, con un horizonte de mediano plazo, por cuanto la dinámica de los cambios en un universo de instituciones diversas y heterogéneas será heterogénea y diacrónica. Por ello, el COPEMS tiene un lugar destacado en la consulta sobre el modelo educativo, en la medida que puede aportar un panorama documentado sobre los avances del conjunto de los planteles que ha evaluado. No será una muestra estadística, no obstante lo cual, permite localizar las insuficiencias y los problemas más relevantes. Lo que se invierta en esa evaluación se ganará en intervenciones mejor orientadas, más precisas y eficaces, que favorezcan la reducción de costos económicos y, sobre todo, sociales. Séptima, el apoyo y acompañamiento a las alumnas y alumnos. Compartimos con las instituciones de educación media superior el esfuerzo especial y los recursos que se han aplicado para incrementar la cobertura de las becas e intensificar las actividades tutoriales, en la que ampliamos las posibilidades de atención y establecimos evaluaciones de esta actividad basadas en evidencias. Los resultados nos indican aportes a la continuación y conclusión de los estudios,
pero es preciso destacar que sobre este comportamiento inciden otros factores, de manera tal que los efectos no pueden atribuirse a programas y acciones aisladas. En el mismo sentido, advertimos la importancia de la atención a la salud a la que contribuyen los consultorios escolares, especialmente en los que la participación de médicas ha tenido el efecto de ampliar la aproximación de un mayor número de alumnos. Este hecho es una indicación sobre la necesidad de la perspectiva de género en las acciones de apoyo y acompañamiento. Se ha dado especial importancia al estrechamiento de las relaciones con padres de familia mediante actividades sistemáticas que fortalezcan la atención de los alumnos, considerando las distintas posibilidades de los padres para atenderlos. La participación organizada de los padres de familia se ha incrementado y su presencia en las escuelas es más frecuente. La seguridad en el entorno donde se ubican las escuelas y al interior de estas es un tema al que hemos dado atención especial, que responde a una inquietud de los padres y alumnos. Hemos llegado a la inclusión de senderos seguros que han tenido efectos muy favorables. Octava, la adecuación de la organización, las normas y procedimientos. En el caso de IPN, esa adecuación fue indispensable en la medida que los alcances de los cambios dictaban la necesidad de reducir posibles obstáculos en las normas que han regulado la vida de la institución. Al respecto, destaca la aprobación de un nuevo Reglamento General de Estudios, construido a través de un proceso de generación de consensos en la comunidad, para contar con los márgenes necesarios para operar estructuras curriculares flexibles y trazar trayectorias escolares que respondan a las condiciones y posibilidades de los alumnos para continuar y concluir el bachillerato. La armonización de las normas y procedimientos que rigen la operación y las relaciones académicas o laborales de cualquier institución educativa con las premisas educativas del modelo educativo es una tarea ineludible para impulsar la mejora del funcionamiento de las escuelas y de los resultados de los aprendizajes. En el mismo sentido, la evaluación y adecuación del reglamento orgánico del IPN ha permitido consolidar espacios de coordinación en el área de tutorías, de formación e innovación educativa y de desarrollo de las opciones educativas a distancia y mixtas. Con estos ejemplos, compartimos con ustedes la importancia de actualizar estructuras de organización, normas y procedimientos coherentes con las directrices de la estrategia institucional para mejorar la calidad de la educación. Novena, la relación con la educación superior. Los resultados de la educación media superior tienen especial importancia al determinar la base sobre la cual se edifica la educación superior. El tipo y grado de desarrollo de las competencias de la media superior condicionan tanto las formas de enlazamiento entre ambos tipos educativos como los resultados de la formación superior. Bajo estas consideraciones, destacamos la experiencia en el IPN al trabajar de manera conjunta para mejorar el enlazamiento, con el propósito de facilitar el tránsito de los estudiantes y ampliar sus posibilidades de concluir los estudios, entre otros aspectos. Atendiendo a la relevancia de la formación precedente de la educación superior, presentamos 4 consideraciones finales. La comprensión lectora y la expresión escrita son capacidades fundamentales no solo para transitar a la educación superior, lo son también, sobre todo, para la participación en la vida democrática. Sin comprensión no hay lectura, y sin lectura el dogmatismo y el maniqueísmo pueden prosperar. En el mismo sentido, el desarrollo de razonamiento formal que aporta la comprensión de las matemáticas es necesario para el discernimiento de la realidad en general. La superación del déficit que comportamos en materia de comprensión lectora y de razonamiento formal en la educación en general tiene un carácter prioritario por sus efectos sociales y educativos. Por ello, podemos enfatizar que es un propósito principal que debemos lograr cuanto antes. Los resultados de los aprendizajes
en el campo de las ciencias presentan déficits tanto en educación básica como en media superior que es necesario superar. Las deficiencias que persisten no son ajenas a la elección de las opciones de formación profesional. En ocasiones, para evitar dificultades mayores, una proporción menor de los egresados de media superior es la que elige la formación del campo de ciencia y tecnología. A pesar de las mayores posibilidades de empleo y desarrollo profesional que éstas brindan en general, privilegiar la comprensión de las categorías que caracterizan a los campos de la física, química y biología, vincular el abordaje de estas a procesos y problemas de carácter multidisciplinario e interés para los jóvenes pueden ser, entre otras, formas de suscitar un mayor interés en las ciencias, fincado en la comprensión y valoración de su importancia en la cultura y la vida ciudadana. Este es un ámbito de trabajo conjunto de la mayor importancia, tanto para la educación superior como para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. La aplicación de las tecnologías de información y las comunicaciones en la educación y el desarrollo progresivo de las capacidades de los estudiantes en este ámbito, en la educación básica y media superior, es otra vertiente del trabajo conjunto. Tenemos que acrecentar día a día las intervenciones para elevar los resultados educativos en este terreno, para transitar con mayor rapidez a la combinación de experiencias de aprendizaje presencial y virtual en las trayectorias de formación. El dominio de otra lengua, además del castellano y las lenguas indígenas, es también materia de colaboración, ya que es condición necesaria para el acceso a acervos documentales de consulta, indispensable en el proceso de formación, y sobre todo, para ampliar las posibilidades de encuentro con otras culturas, que se ha multiplicado con los programas de movilidad internacional entre las instituciones de educación superior, la creciente movilidad profesional entre empresas y al interior de estas. Las consideraciones anteriores y el incremento de la demanda de educación media superior que se ha previsto, conducen a señalar que la orientación profesional es un tema común entre la educación básica y la media superior. Cabe preguntarnos, ¿cuáles son los elementos con mayor incidencia en la elección de la opción de bachillerato? ¿Cuál es la información que debemos poner al alcance de los estudiantes y sus padres para que resuelvan esa decisión? Para concluir, generalmente sobre los grandes propósitos de las estrategias, en este caso los fines de la educación media superior, se logran acuerdos y consensos amplios a partir de los ordenamientos que los acotan, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de los fines, es preciso tratar la ruta para lograrlos, los cómo, para constituir nuevas prácticas sociales, y ahí suelen presentarse mayores discordancias, dificultades y riesgos. Por ejemplo, el riesgo de querer encontrar panaceas o recetas simples para resolver transformaciones sumamente complejas. Aplicar programas de otros países o recomendaciones genéricas, atenuando la importancia de un saber cada vez más riguroso sobre las dinámicas, condiciones y contextos en las instituciones y escuelas. Estamos ante un gran compromiso. Los fines de la educación media superior exigen tareas que requieren el trabajo intenso y bien ordenado de muchas personas durante varios años para avanzar, no sin dificultades, tensiones y vicisitudes, y lograr los fines. Los cambios en educación exigen articular intervenciones coherentes, identificando prioridades en distintas dimensiones para lograr efectos sinérgicos, esto es, coordinando intervenciones de distinto carácter con avances diacrónicos en ámbitos heterogéneos. Vivimos un momento de cambios trascendentes en México, que amplían las posibilidades de hacer lo nuestro en las instituciones de educación media superior.
Contamos con el talento y el compromiso para lograr los fines de esta. Muchas gracias. Agradecemos desde luego a la doctora Yulosóchitl Bustamante Díez, titular del Instituto Politécnico Nacional, por compartir con nosotros su experiencia. A continuación, habré de compartir, desde luego, una breve semblanza de nuestro siguiente participante. El maestro Jesús Eliseo Ríos Durán es profesor de educación primaria por la Escuela Normal Experimental de Gómez Farías, Chihuahua. Licenciado en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cuenta con una licenciatura en Matemática Educativa, una maestría en Administración, una maestría en Desarrollo Educativo y créditos del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Una larga experiencia laboral lo avala. Puedo comentar con ustedes su experiencia también como diseñador curricular de la licenciatura de Educación, miembro del equipo de diseño del curso de la línea de gestión educativa en la licenciatura en Intervención Educativa UPN, director de la Universidad Pedagógica Nacional en Ciudad Juárez, jefe del Departamento de Evaluación y representante académico de la Secretaría de Educación y Cultura. Actualmente subdirector académico del Campus Juárez de la Universidad Pedagógica Nacional, maestro Jesús Eliseo Ríos Durán. Buenos días a todos ustedes. Agradezco inicialmente la invitación a estar aquí por parte del secretario de Educación, Cultura y Deporte de nuestro estado, el ingeniero Pablo Espinosa Flores. Muchas gracias por la invitación. A nuestros colegas en el Presidium también les agradezco su compañía y sobre todo a ustedes les agradezco esta oportunidad de reflexionar con ustedes sobre asuntos pedagógico-educativos. En ese sentido, he escuchado una gran cantidad de conceptualizaciones importantes, interesantes, que vienen de figuras con gran relevancia para el sistema educativo de nuestro país. Y he escuchado muchos propósitos y recordé una frase de Óscar Oslak que decía, cuando diseñamos la política parece que todo está bien, cuando lo operamos algo pasa y los objetivos no se logran. Yo creo que tenemos que tener una visión crítica, autocrítica. Tenemos una serie de pensamientos que parece que son cuestiones ya fijas en nuestro modelo educativo y creo que es hora de cuestionarlas. Yo los invito a que en este foro, en esta oportunidad que tenemos como sociedad, podamos caminar sobre nuestra experiencia, caminar sobre nuestros propios conceptos, romper algunas limitaciones y algunos cuadros en los que nos hemos metido en el sector educativo. En esta ocasión, mi mirada es de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, que hoy tan amablemente vivimos en este estado, de 25 años de estar dialogando con maestros sobre lo que funciona, lo que no funciona, el reto de que las personas aprendan, el asunto de cómo se moviliza la práctica, el asunto de cuál es el conocimiento que tiene sentido para los alumnos, porque muchas veces estamos en la condición de conducir al sujeto, de seguirlo sujetando. Parece que el sistema sigue invadiendo la vida y la vida parece que cada día es menos. La pasión, el gusto por aprender, la decisión de nuestros alumnos, lo que hay en su corazón, es el verdadero resultado educativo que nos permitirá mejorar esto. Si no hubiera sido por esas condiciones, Europa no habría hecho la universidad. Si no hubiera sido por el deseo y la voluntad de tantas personas para trabajar, los sistemas educativos seguramente no habrían nacido. Considero que todos conocemos la historia de nuestro sistema educativo, por ello pues no quiero ir muy lejos. Considerando la disponibilidad de tiempo y priorizando el asunto, quiero hacer solo 2 comentarios más para hacer una pequeña presentación sobre 4 ideas que considero son centrales de un modelo educativo. La primera es una referencia a Bill Clinton, que dice: cuando tenemos el marco de referencia adecuado, siempre podemos corregir en el camino. Yo creo que el marco de referencia del que hemos hablado aquí es el que valdrá y el que se podrá contrastar. La segunda situación es de que el pensamiento estratégico me parece muy poderoso, pero también me parece muy violento. Y solo pierde la violencia cuando es situacional, cuando escucha al otro,
cuando se asienta en una comunidad de práctica, cuando provee por las necesidades de las personas que están ahí urgidas por resolver sus asuntos específicos y sus asuntos reales. En ese sentido, si una educación no da esta oportunidad, creo que entonces no estamos haciendo nuestra tarea. Mi primer considerando es a quién vamos a formar. Nosotros estamos queriendo romper con un alumno que está sentado, escuchando a un maestro, haciendo prácticas de lápiz y papel. Nuestro alumno es un rednauta. Él ya no está en una comunidad sujeta a la convivencia cara a cara. Él tiene vínculos, tiene posibilidades y como una neurona de una gran red planetaria dispara sus ideas y recibe ideas. YouTube, Wikipedia, que es el favorito de nuestros estudiantes en el nivel preparatoria, googlealo, carnal. El iTunes, Facebook, whatever. Ustedes dicen, esa es la vida de nuestros estudiantes, ese es nuestro sujeto histórico. No podemos producir un modelo al margen de un sujeto histórico. Necesitamos considerarlo, necesitamos entenderlo. Y una cuestión que tenemos que saber es cuál es el ciudadano local con el que convivimos. Creo que la belleza, el diablo y los fractales están en los detalles. Escuchaba a la doctora cuando dice los grandes desideratums se desbaratan al momento de operar. Y en este caso, una situación está en el cómo. O sea, ¿cómo vamos a atender a este sujeto histórico que vive en una red, que vive en una posibilidad de interactividad donde nosotros no imaginaríamos? Cuando yo reviso los mensajes de mis hijos el fin de mes, pues andan por los miles. Y creo que ustedes ya se darán cuenta de eso. En ese sentido, tenemos que avanzar sobre un asunto de un ser humano que a pesar de que está ahorita en una condición local, es un ser humano autoorganizado y con una gran capacidad autorreguladora. La educación no es un fuera que se hace dentro, es un fuera que se procesa y se convierte en una acción hacia afuera. Hemos pensado muchas veces que el pensamiento llega al hombre y ahí se queda. No, es acción comunicante, es posibilidad de movilizar sus propios recursos para resolver sus problemas. Este sujeto tiene una gran capacidad de autorregulación y es una gran capacidad de autoorganización. En este caso, autoorganización lo refiero a Stephen Wolfram, refiero a la condición del sujeto en su posibilidad de aprender, en la posibilidad de la humanidad de que por algo llegamos aquí. Newton no tuvo cálculo para aprender el cálculo y lo hizo. Y así podemos encontrar grandes ejemplos en la historia y nos vamos a dar cuenta de esta gran capacidad de autoorganización que tenemos como sujetos. Somos una sociedad que requiere de soluciones innovadoras a problemas cada vez más complejos y nuestros alumnos tienen que ser creadores de esas soluciones. Ya no es un alumno que simplemente reciba. El saber tiene poco valor y poco uso. Requerimos un sujeto que cree soluciones innovadoras a problemas complejos que enfrenta de manera diaria. Es un sujeto que está inmerso en un ambiente de cambios rápidos y una historia muy acelerada. Es un sujeto que permanentemente está tomando decisiones sobre asuntos que él no pensó que tenía que lidiar con ellos. Es una persona que está allí en posibilidades de crear y de seguir hacia adelante. ¿A quién vamos a formar? También es un pensador con capacidad hipotética deductiva. Se nos olvida que el joven de preparatoria es un joven que requiere estar retado intelectualmente para poder aprender. No está para repetir, no está para memorizar, no está para darle gusto al maestro. Y en este cómo, aquí empezamos a construir algo. Debemos de retar al alumno para que él pueda movilizar el conocimiento, para que él pueda movilizar la capacidad que tiene y generar sus propias soluciones. Es un alumno que requiere estudiar y aprender a lo largo de toda la vida. No podemos nosotros pensar que la preparatoria es una opción terminal aún y cuando vaya al empleo. En el empleo deberá de seguir aprendiendo y en el empleo deberá de buscar otras opciones para seguir formándose a lo largo de la vida. No podemos pensar en la salida terminal de la educación preparatoria como algo definido. Tiene que ser, en el peor de los casos, un interludio, un espacio para que él pueda agarrar fuerza y continúe su formación. Este sujeto es un competidor de empleos de alta demanda intelectual. Los procesos productivos
la invasión de calidad total y el sistema sobre todas las posibilidades y las tecnologías de la información hacen que este sujeto esté sujeto a una demanda intelectual alta. En Estados Unidos, parte del problema no es que no haya empleos, es que son empleos de alta demanda intelectual para unos cuantos alumnos con altos niveles de desempeño, y los empleos de bajos niveles de desempeño cada día son menos. Ese es algo que tenemos que poner en la ecuación. ¿En qué medio la educación preparatoria es una alternativa para plantear una solución a este problema? En el sentido específico de la formación, hay un asunto que tenemos que revisar. Hemos enfatizado la formación cognitiva del estudiante. Hemos querido que su cabeza esté llena de conceptos. Hemos querido que formalice y que haga una serie de procesos y procedimientos preestablecidos y mecánicos para resolver su aprendizaje. Los muchachos saben resolver una ecuación cuadrática, saben resolver un binomio, saben radicales, saben hacer una derivada, creo que hasta ahí llegan en este nivel, pero no saben para qué es. Al final de cuentas, los problemas que les planteamos y la habilidad que producimos es cómo ajusto los datos para lograr los resultados que me está pidiendo mi maestro. No hay una representación sobre el lenguaje matemático y sobre la posibilidad. En ese sentido tenemos que romper la parte de la cognición en el sentido de la mera repetición y llevar la cognición a otros niveles, a un nivel de posibilidad creadora. Pero la cognición es un gran reto, pero no es el único reto. Tenemos que involucrar las actitudes y los valores, una formación integral. Entonces son una mente que moviliza conocimientos con una actitud resiliente que puede enfrentar situaciones, con valores bien establecidos de solidaridad, de respeto por los demás, de colaboración, comprometido con el país y con sus seres que están alrededor. En ese sentido, este reto de un modelo que atienda la cognición, la actitud y los valores es un modelo que debe de revisarse. Producir cognición desde la Universidad Pedagógica Nacional, creo que lo hemos reflexionado y hemos producido algunas ideas interesantes. La parte de las actitudes es un poco más difícil y la parte de los valores es todavía más compleja. En este caso diré que las competencias es la última versión que tenemos para la parte de la cognición. Y hemos dicho que dentro de las competencias está la actitud y los valores en esa frase ya tan recitada de saber hacer con saber y consecuencias del hacer. Creo que allí el asunto es, sí, eso es, pero ¿cómo se produce? En la Universidad Pedagógica hemos reflexionado con los maestros sobre la RIEP, sobre la producción de las competencias a partir de aprendizajes esperados, y nos damos cuenta que no siempre los aprendizajes esperados resultan en el desarrollo de competencias. Creo que la competencia es algo más complejo, más profundo, involucra una relación íntima con el objeto de conocimiento, con el entorno, con mi propia experiencia, con los que me rodean, con quien me cuestiona, con quien puede establecer un vínculo heurístico con mi práctica. Entonces, en ese sentido, creo que debemos de observar y ver esta situación. La respuesta a esta necesidad creo que solo puede salir del maestro y la reflexión sistemática sobre su práctica. Y el problema ahí de la reflexión sobre la práctica, la UPN ha encontrado el modelo de intervención como una alternativa. No es solo reflexionar sobre la práctica en términos de los resultados, es reflexionar sobre la práctica en términos de cómo participé en la obtención de esos resultados y qué otras cosas puedo hacer. Y es ver los mecanismos que están de por medio en términos de cognición, de socialización, de desarrollo, los que yo puedo establecer a partir de esa práctica. Es decir, una práctica que produce conocimiento, una reflexión que está permanentemente vinculada a la creación de nuestros modelos. Competencias obviamente tiene su historia y tiene su nacimiento. Yo lamento que como comunidad universitaria no hayamos producido aún la investigación necesaria para fundamentar estos modelos y dar cuenta en este momento de qué vamos a hacer con nuestros jóvenes y cómo los vamos a educar de la mejor manera posible. Creo que ese es uno de los retos de estas consultas y yo espero que entre la fuerza de todos ustedes, la fuerza del diálogo, podamos avanzar un poco hacia este propósito. ¿Qué debe aprender para formarse este alumno? Aquí está una
un pequeño matiz que me gustaría presentar respecto al asunto de las competencias. Efectivamente, hay que movilizar saberes, pero estos saberes son transdisciplinarios, saberes que están más allá de un posicionamiento disciplinario, que están más allá de una ubicación específica, porque los problemas no son ya disciplinarios. Los problemas están metidos entre la afectación a la población humana, la articulación de la biología, la física, la química, la historia, las ciencias sociales. Es decir, los problemas no son disciplinarios. Ya pasó el tiempo donde avanzábamos en la ciencia planteando problemas hacia el interior de una disciplina. Ahora planteamos los problemas que interesan y no hay un saber prejuiciado. Todos los saberes deben de tener su momento para poderlos validar. Y su validación está básicamente en los efectos y la función y la corroboración que con ellos hacemos. Los prejuicios que hoy tenemos son parte de lo que no hemos encontrado o lo que no hemos podido descifrar. Y las grandes verdades que tenemos hoy son los prejuicios que tuvieron las generaciones anteriores. Entonces creo que tenemos que ser más críticos, tenemos que ser más abiertos, tenemos que ser más flexibles en nuestro pensamiento y no ubicar nuestra reflexión únicamente sobre un conjunto de verdades incuestionadas que nos dicen por dónde caminar. En este sentido, estas verdades obviamente tienen la condición de una situación histórica. El sujeto moviliza saberes y resuelve sus problemas, los problemas que él tiene. ¿Cuánto del conocimiento que los que estamos aquí tenemos es útil? ¿Qué parte de ese conocimiento hemos utilizado alguna vez en nuestra vida para poder afrontar una situación? Escuché que el asunto de las matemáticas desarrolla el pensamiento formal. Sin querer ser arrogante, incluso cuestionaría definiciones de ese tamaño. Creo que en el modelo del pensamiento matemático y la neurociencia hay otras formas en las que se desarrolla este pensamiento formal. Yo creo que tenemos que ser muy puntuales y muy específicos sobre esta situación. Otra pregunta que me gustaría compartir con ustedes es cómo se debe de producir el aprendizaje. Hablábamos del cómo y creo que aquí hay un cómo que nosotros desde la UPNH hemos tratado de llevar a la práctica. Es confrontar al alumno con problemas y situaciones de la vida que demandan el uso de tareas mentales complejas y la búsqueda de la adquisición del conocimiento ante el uso y una actitud resiliente. Necesitamos que el alumno esté confrontando situaciones y problemas y que cree innove las formas de resolución de esos problemas. La formación y la educación es más en la parte de la metodología de aprender a enfrentar problemas que el aprendizaje como resultante del contenido. En este caso, el contenido pasa a un segundo término y la capacidad de buscar información, adquirir la información, movilizarla, enfrentar la situación, generar la respuesta, validar la respuesta, aprender de la respuesta, reflexionar y metareflexionar sobre la respuesta son acciones fundamentales de una preparatoria que quiere que los alumnos puedan avanzar sobre sí mismos y se conviertan en permanentes aprendedores. Mediante la articulación de problemas y situaciones en proyectos formativos. Este concepto de proyecto formativo es una ocurrencia, espero no tengo fundamentación, no la tomé por ahí de algún lado, pero creo que si podemos articular y buscar la malla curricular más flexible, no tendremos el problema de reprobados de un semestre. Creo que el alumno cuando está en un proyecto formativo y ese proyecto articula 2, 3 o 4 aprendizajes de matemáticas, ciencia, etcétera, una vez que termine su proyecto él podrá o volver a él o transitar al proyecto que sigue. Creo que la articulación por materia, por tema, secuenciada, no creo que sea la única alternativa. Aquí hay una frase de Froebel muy buena que dice, las águilas no suben por las escaleras. Al final de cuentas creo que debemos de confiar en nuestros jóvenes. Creo que muchas de las cuestiones que se pierden es en la desconfianza que tenemos si él algo quiere hacer bueno con su vida. En ese sentido, la parte interesante sería, ¿qué proyectos les interesan? ¿Cómo los producen? ¿Dónde los generan? ¿Cómo los validan? Si podemos nosotros romper con los lineamientos de un marco curricular rígido, creo que habremos avanzado. ¿Cómo se debe producir el aprendizaje?
En este cómo es una comunidad de aprendizaje de alta interactividad donde su expresión sea respetada pero sometida a socialización y valoración permanente. ¿Cuánto hablan nuestros alumnos en las escuelas? ¿Cuánto socializan? ¿Cuánto presentan sus ideas? ¿Quién las valida? ¿Por qué el maestro es el validador de lo que vale y lo que no vale? ¿Cuándo expone sus ideas ante otro tipo de público o ante otro tipo de retos académicos? Creo que la preparatoria está cerrada sobre sí misma, en una comunidad de cara a cara que todavía no considera esta necesidad de estar resolviendo procesos de socialización hacia el interior y hacia afuera de la escuela. En este sentido, de ser posible, una micromalla curricular organizada a partir de los proyectos formativos de los que ya hablé, donde reflexione de forma sistemática sobre su propia práctica. El maestro reflexiona sobre su práctica, el alumno reflexiona sobre su práctica, el directivo reflexiona sobre su práctica, el hacedor de políticas reflexiona sobre su práctica. Yo creo que esta visión materialista, creo que hace rato tiene vigencia sobre la definición de las formas de trabajo en la sociedad. Creo que es claro que la reflexión sobre la práctica es la única manera de buscar estas aspiraciones de mejora continua, de buscar procesos propios, de fundamentar sobre nuestros propios conocimientos. ¿Cómo? Con una evaluación genuina dirigida al autoaprendizaje. Lo que recibe de regreso un joven cuando hace un examen es una calificación o una corrección con un lápiz de color rojo. Pero él no vuelve y no reflexiona sobre esa prueba, no reflexiona sobre sus ejercicios de evaluación. Generalmente tienen un punto final, finalmente tienen una consecuencia sobre su avance y sobre su tránsito en la preparatoria y pocas veces se convierten en motivo de aprendizaje. La evaluación es el inicio, es el proceso y es el final del proceso de aprendizaje. No podemos verlo como dos situaciones separadas, son dos y una misma cosa. Finalmente, este sujeto, con estos contenidos, en esta concepción transdisciplinaria del conocimiento, requieren un tipo de organización. Aquí hemos hablado de la organización en términos de estándares, en términos de la certificación. Y yo creo que lo adjetivo no se debe de comer a lo sustantivo. Yo creo que lo sustantivo tiene su tiempo y su momento. No rechazo la idea de una organización firme y sólida en términos administrativos, pero también, así como administramos la escuela, creo que tendríamos que pedagogizar las empresas. El aprendizaje es algo más amplio que un proceso de un sujeto en soledad. ¿En qué tipo de organización? Con maestros que reflexionan sistemática y permanentemente sobre su práctica docente y producen soluciones y registran y socializan sus hallazgos y producen conocimiento. Con soporte tecnológico robusto para adquisición y procesamiento de la información. Si nuestros alumnos están allí, nuestras preparatorias y los maestros también deben de estar ahí. Ahí es donde los vamos a ver, ahí vamos a interactuar, ahí vamos a poder cuestionarlos. Y es una heurística en otro nivel. Y finalmente, en escuelas que mejoran de forma continua a partir de su capacidad autorreflexiva. Un sistema que tiene una capacidad de reflexión acelera su desarrollo, pero si es meta reflexivo, ese aceleramiento será, por supuesto, muchísimo más alto. Estas son consideraciones breves sobre asuntos pedagógicos, tratando de abordar un poco el cómo de este modelo que ustedes están buscando, maestros. Les agradezco muchísimo su escucha, le agradezco la invitación a mi autoridad del Estado y desde la Universidad Pedagógica Nacional les digo que estamos dispuestos a sumarnos a su esfuerzo y a compartir lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al maestro Jesús Eliseo Ríos Durán, subdirector académico de Campus Juárez, Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Con esta valiosa participación de uno de nuestros expertos invitados, finalizaríamos la sesión plenaria. Vamos a invitar a las autoridades para que bajen del estrado y continúen con la agenda de trabajo y les pedimos de manera respetuosa, con toda calma y atención, que abandonen este salón para que puedan trasladarse a participar en las mesas de trabajo. Gracias por su compañía. Que pasen un excelente día.